Muy buenas noches, queridos hermanos, amigos que se conectan en esta noche, en este espacio que hemos dado a llamar Conectate. Y que cada jueves, en este horario, estamos compartiendo la palabra de Dios, el estudio bíblico de la palabra de Dios, para poder profundizar en ella. Mientras esperamos que se vayan conectando, que se vayan sumando a este estudio bíblico en esta noche, podemos orar. Amén. Orar al Señor Jesucristo, entregando este momento en sus manos y dándole toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza a Él. Amén. Y ahí usted que está en su casa también puede en este momento inclinar su rostro. Estamos en la presencia del Señor. Quizás también hay cargas, hay enfermedades, hay necesidades. Y podemos orar también en esta noche por nuestra hermana Romina. ¿Sí? Vamos a orar para que el Señor esté orando con ella en su salud, en su vida, en su hogar, en su economía. Que el Señor esté fortaleciendo en este tiempo. Sabemos que son tiempos finales, tiempos de pruebas, pero tenemos un Señor que es todopoderoso y el Señor sigue fiel. Amén. Así que podemos orar en esta hora y pedirle al Señor Jesucristo que sea que su nombre glorificado y tratando con cada uno de nosotros. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos en esta noche por este momento que podemos estar delante de tu presencia. Gracias te damos por este momento en donde tu palabra puede ser predicada, donde tu palabra puede ser extendida a diferentes pueblos, Señor, diferentes personas que se conectan, que escuchan, Señor, diferentes familias en este tiempo, hermanos, hermanas de diferentes lugares, Señor. Te agradecemos porque podemos en esta noche escuchar tu palabra. Te agradecemos, Señor, porque en esta noche podemos estar albergados en nuestros hogares, quizás después de un día largo, pero que podamos estar con un corazón dispuesto en esta noche a recibir tu palabra, a recibir lo que tú quieres enseñarnos, en lo que tú quieres guiarnos, a hablarnos a cada uno de nosotros. Dios, en el nombre de Jesús, quizás entre las personas que están conectadas, los hermanos, hermanas que están conectados en esta noche, hay hermanos que están pasando pruebas, aflicciones, dificultades, enfermedades, y quizás, Señor, lo están sintiendo de manera intensa en sus vidas, quizás están fatigados, sin fuerzas, Señor, están cansados, mi Dios, pero sabemos que para ti nada es imposible, Señor. Por eso te pedimos en esta noche por cada uno de ellos que sean fortalecidos en la fe, que sean fortalecidos, Señor, Padre, para poder continuar hacia adelante, marchando en tu nombre, que puedan confiar en ti, Señor, puedan esperar en ti, que aún en la prueba, en la aflicción, sabemos que son instancias, son momentos de aprendizaje, Señor. Clamamos, Señor, para que nuestros corazones también estén dispuestos, Señor, a aprender aún en la prueba, en la aflicción, Señor. Que tú fortalezcas en esta hora la vida de nuestra hermana Romina, Señor, que está atravesada, Señor, por una situación de enfermedad, Señor, de la cual hace tiempo, Señor, viene luchando, Señor, que tú fortalezcas su fe, que fortalezcas sus músculos, Señor, los tejidos que sean restaurados, Señor, porque para ti nada es imposible, Señor. Clamamos en esta noche en tu nombre y gracias te damos por este tiempo, por este momento que podemos compartir en tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, bueno, ustedes habrán visto que el título del mensaje de esta noche se hace llamar Pentecostés, ¿no? Y si hablamos de Pentecostés, lo primero que se avecina, lo primero que pasa por nuestra cabeza es pensar en aquel momento sublime, en aquella fiesta que aconteció hace bastante tiempo y que tomó a los primeros cristianos, ¿no? Nuestros primeros hermanos que allá iniciaron hace muchísimo tiempo clamando al Señor. Allí estaban todos unánimes, dice la palabra de Dios, y ellos esperaron la promesa y fueron fieles en la oración, fueron constantes
en la oración para que el poder de Dios se manifestara y descendiera con gloria. Y sabe que Pentecostés, ¿sí? Aquel momento que fue tan importante para la iglesia del Señor, es una fiesta, es la segunda fiesta en importancia, en donde para el calendario judío tiene una significación muy importante. Y era una fiesta en donde se llevaba a cabo la cosecha de los primeros frutos, ¿sí? De los cuales eran presentados a Dios. Y a su vez, esta fiesta, este Pentecostés, representa el inicio de una cosecha de almas para la iglesia del Señor, aún para el Señor mismo, ¿no? Que fue un momento tan importante aquel en donde fueron los primeros cristianos, los primeros que fueron llamados cristianos y decidieron seguir a Cristo. Y en esta noche quisiera que pudiésemos compartir y leer en la palabra de Dios, allá en el libro de los Hechos, ¿sí? Ahí usted lo tiene en pantalla, según la versión Reina Valera 1960, dice la palabra de Dios, libro de los Hechos, capítulo 1, verso 4, dice: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Fíjense, estas palabras de Jesús, Jesús estaba pronto a ascender a la presencia de su Padre. Pero antes de partir, Él dejó una indicación muy clara, y fue de manera imperativa, en donde el Señor les decía a sus discípulos que deberían estar juntos, y que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre. Y esta instrucción, de la cual el Señor Jesús les daba a sus discípulos, Él priorizaba también la unidad de sus discípulos. Y para que esta unidad fuese una realidad, Jesús también priorizó la obediencia de su corazón. Fíjese, en primer lugar, Jesús no solamente los convocó para que recibieran la promesa, sino que en primer lugar los convocó a la unidad, pero también los convocó a que no se fueran, sino que se quedaran. En estas palabras del Señor ante sus discípulos no solamente había un deseo de unidad, sino que el Señor Jesús esperaba que sus discípulos fuesen obedientes. Y en primer lugar, en primer punto, veamos lo que el Señor les pide a sus discípulos: que sean obedientes. Muchas veces nosotros tendemos a pensar de que solamente depende de que podamos estar unidos, ¿no? Pero en esta unidad había un peso importante, que era obedecer al mandato del Señor Jesús. Era obedecer las palabras, las órdenes del Señor Jesús en tiempo presente. Dice la palabra de Dios, si nosotros podemos continuar y vemos en el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 1 y 2, dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Jesús podría haber obviado, queridos hermanos, amigos, ese momento. ¿Y por qué digo que podría haberlo obviado? Porque directamente podría haberles dicho: esperen un tiempito y van a recibir la promesa. Pero quizás cada uno podría haber tomado su camino. Quizás cada uno podría haber decidido transitar sus vidas de manera indistinta una de la otra. Pero sin embargo, las palabras del Señor Jesús acá remarcaban y dejaban entender el cumplimiento de la promesa.
Pero la palabra de Dios vuelve a recalcar que ellos estaban todos juntos. Cuando nosotros decidimos seguir a Cristo, la demanda de una renuncia, queridos hermanos, amigos, radica en la obediencia. Si vemos las palabras del Señor Jesús en San Juan capítulo 17, verso 11, el Señor Jesús cuando oraba y hablaba con su Padre les decía, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Dice el versículo 21 y el 22, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Fíjense, el Señor Jesús oraba y recalcaba la unidad que tenía con su Padre. Pero Él podía decirlo porque, aparte de que Dios es trino y que Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu, Él lo podía decir porque Él era el ejemplo vivo de la obediencia. Él era un ejemplo vivo, se había presentado como ejemplo vivo en esta humanidad, en este mundo, como obediencia. Él podía decir, así como nosotros somos uno, pero ¿por qué? Porque Él había sido obediente al plan perfecto de Dios. Él había sido obediente a lo que habían acordado de que Él descendería del cielo mismo, se desprendería de la gloria y sería como uno de nosotros. Él se presentaba como el ejemplo de obediencia ante la presencia de su Padre Celestial. Él ante su Padre Celestial podía decir, así como nosotros somos uno, que ellos sean uno contigo. Fíjense, no era cualquier cosa lo que el Señor Jesús estaba pidiendo en su oración. Y no es casualidad que Jesús en su oración en San Juan 17 sea un reflejo vivo de lo que le pide a sus discípulos en Hechos capítulo 1, verso 4. Quédense juntos y no se vayan de Jerusalén. En Hechos capítulo 2 que leíamos hace un instante atrás, cuando llegó el día de Pentecostés, ¿cuál fue el fruto? El derramamiento del Espíritu Santo. ¿Pero por qué? Porque ellos estaban juntos. ¿Y por qué? Porque ellos estaban siendo obedientes. La unidad espiritual, queridos hermanos, nace cuando hay corazones dispuestos a obedecer. Por ende, podemos estar en un mismo espíritu, cuando estamos dispuestos a obedecer. Fíjese, la vida de quienes estaban en Pentecostés habían sido regeneradas por el poder, no solo del Espíritu Santo, sino por el poder de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Dice la palabra de Dios en Hechos 2:38, palabras de Pedro. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. En las palabras de Pedro se reflejaba un llamado a la obediencia. Para poder recibir ese don del Espíritu Santo, para ser llenos, para ser bautizados en el Espíritu Santo, era necesario el arrepentimiento. Era necesaria la obediencia total hacia Dios. Era necesario que nuestra confianza pudiese estar puesta en Dios, y cuanto más para estos primeros cristianos, nuestros primeros hermanos, era necesario que ellos pudiesen tener su confianza puesta en Dios, la obediencia al 100% fuese hacia Dios antes
de recibir el poder del Espíritu Santo. Dios los desafiaba a cada uno de ellos a que pudiesen experimentar primeramente la obediencia total a Él. Y luego experimentarían el poder del Espíritu Santo. ¿Y eso qué implicaba? Implicaba que ellos pudiesen estar sometidos, sumisos a la voluntad de Dios. Y dice la palabra de Dios en Hechos 5:32, y nosotros somos testigos tuyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen, dice su palabra. Somos testigos de estas cosas. Somos testigos de lo que Dios hace, pero también el Espíritu Santo, por el Espíritu Santo, el cual Dios se lo ha dado a los que le obedecen. En esto hay una clave, y es la clave que tenían los primeros cristianos, que entendían y comprendían la necesidad en su corazón de ser bautizados en el Espíritu Santo, porque sabían que la obediencia no solamente bastaba con el arrepentimiento, sabían lo que se venía, no bastaba solamente con entregar sus vidas a Cristo solamente, sino que necesitaban la investidura del poder de lo alto para que todo lo que hiciesen no solamente fuese respaldado en la obediencia, sino también fuese respaldado por el poder del Espíritu Santo de Dios. ¿Y todo para qué? Para ser usados en sus manos, para ser utensilios en las manos de Dios. Dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo capítulo 2, verso 21, según la Nueva Traducción Viviente. Si te mantienes puro, serás un utensilio especial para uso honorable. Tu vida será limpia y estarás listo para que el Maestro te use en toda buena obra. El Espíritu Santo nos santifica. Y el Espíritu Santo es el que quema las obras muertas de la carne. El Espíritu Santo es el que quema todo nuestro ser, nuestro interior, y que es aquel el que va purificando internamente todo nuestro ser, va purificando toda nuestra vida en la medida en que nosotros vamos disponiendo nuestros corazones para que podamos ser usados por Él. Qué fantástico es saber, queridos hermanos, que la obediencia, cuando nosotros nos disponemos a obedecer, cuando nos disponemos que nuestras vidas sean totalmente dependientes de Dios, también Dios se dispone a derramar de su Santo Espíritu. Cuando haya obediencia en nuestras vidas, cuando haya obediencia en nuestros corazones, como lo halló en la vida de los primeros cristianos. Como ellos pudieron ser obedientes no solamente al saber que tenían que quedarse juntos, sino al ser obedientes en que era una orden directa de parte de Dios. Esa orden directa de parte de Dios tuvo peso y tuvo autoridad en la vida de cada uno de los cristianos, de los primeros cristianos. ¿Cuánto disponemos nosotros nuestras vidas en obediencia para recibir el bautismo en el Espíritu Santo? ¿Cuánto disponemos nosotros nuestras vidas para poder experimentar el renuevo por el poder del Espíritu Santo? ¿Cuánto disponemos nuestra vida en obediencia para poder experimentar el derramamiento, la llenura del Espíritu Santo? Dispuestos a obedecer es lo primero que halló el Señor en la vida de los primeros creyentes. Por algo no fueron todos bautizados en un primer momento.
Por algo fueron aquellos 120, aquellos que se encontraban congregados allí delante de la presencia del Señor. En segundo lugar, bautismo en el Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, verso 1 al 4 dice la palabra de Dios. La venida del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa, donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Cuando fueron obedientes a la ordenanza del Señor, el fuego fue derramado. Los frutos de la cosecha empezaron a madurar. Y hago referencia a lo que al principio compartía, porque en esa cosecha también se derrama una lluvia temprana y tardía. Una lluvia que desciende en un tiempo corto y que el pueblo de Israel sabe muy bien que es de septiembre a febrero, marzo, de un año al otro. Pero estas lluvias se dan en tiempos tan distintos, la cual cada una cumple una función distinta, donde una lluvia temprana cae en un tiempo determinado y que saben los agricultores que es ese tiempo en el cual esa lluvia va a descender y tienen que tener la tierra lista para que esa tierra absorba ese agua que cae en un tiempo, en una semana. Pero luego llega tiempo más tarde, 3 meses después, 4, la lluvia tardía. Y es esa lluvia que permite florecer, madurar, y que el agricultor sabe que es tiempo de recoger. El tiempo de la lluvia había iniciado allá en los primeros cristianos. El tiempo de la lluvia había iniciado en cada uno de ellos desde el momento que se dispusieron a obedecer. Y qué complejo que es pensar que el agua y el fuego pueden estar juntos al mismo tiempo. Solamente eso lo hace el Señor, queridos hermanos. Solamente el Señor puede utilizar estos elementos que quizás para la física es imposible, pero en nuestro corazón Dios hace como Él quiere. En la naturaleza Dios hace como Él quiere. Y qué fantástico es que saber que en nuestro corazón estos dos fenómenos que para los ojos humanos es imposible, en los corazones de aquellos primeros cristianos se complementaron. Porque maduraron los frutos, pero Dios envió fuego, fuego que quemó en los corazones, fuego que ardió en los corazones. Y el bautismo en el Espíritu Santo es una manifestación sobrenatural del mismo Espíritu que es inspirada por Él. Dice la palabra de Dios en el versículo 4 que leemos allí de Hechos 2. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. De eso se trata cuando experimentamos el bautismo en el Espíritu Santo. El comenzar a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 10, verso 45-46. Otra experiencia también que experimentaron los primeros cristianos, nuestros hermanos. Y dice, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo.
porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Ahí estaba nuevamente la señal del bautismo en el Espíritu Santo, el hablar en nuevas lenguas. Allí estaba nuevamente Dios manifestándose en la vida de Cornelio, y quienes estaban allí con él podían experimentar el derramamiento del Espíritu Santo, podían experimentar ese fuego en la vida de cada uno de ellos a partir de la obediencia. De hombres y mujeres que dispusieron sus corazones a obedecer. Hombres y mujeres que dispusieron sus corazones a obedecer a Dios al 100%. Y al ver Dios la obediencia, al ver Dios el deseo en sus corazones de estar a cuentas con Él, Dios derramó de su Santo Espíritu. Fueron bautizados con el poder, con el don del Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu Santo, queridos hermanos, amigos, es ser lleno del mismo Espíritu de Dios. Y ese poder, ese fuego que desciende de lo alto, es el que produce el valor, el que produce el poder, el que produce la fuerza para la vida del creyente. Y es el que nos permite poder testificar, el poder predicar, el poder dar testimonio, el poder salir, el querer contar. Es el que produce ese querer en nuestras vidas, para que no solamente contemos de lo que Dios hace, sino para que en el nombre de Jesús podamos levantarnos y poder predicar el mensaje del arrepentimiento, el mensaje del verdadero arrepentimiento, el mensaje de la verdadera obediencia, de la cual Dios nos llama, de la cual Dios en este tiempo clama y gime, para que aún podamos predicar ese mismo mensaje. Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 4, verso 31. Cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Luego de que Pedro y Juan habían estado frente al concilio, ellos se dispusieron y dijeron que ellos no iban a callar el mensaje, que iban a seguir predicando el mensaje de arrepentimiento. Y así fue. Y ellos pidieron en aquel momento a los creyentes, y los creyentes oraban por confianza y por fortaleza. ¿Pero para qué? Para que el mensaje de Dios, el mensaje de obediencia, el mensaje de arrepentimiento siguiese extendiéndose por toda la ciudad, por todo el pueblo, por todas las naciones. Y de esa manera ellos oraban y clamaban al Señor para que fuese derramado el poder del Espíritu Santo. Ellos oraban, ellos encontraron en la oración allí la obediencia, encontraron la fortaleza de parte de Dios. Ellos entendieron que se trataban de orar y no dejarlo de hacer, sino que sabían que allí estaba la respuesta, pero sabían que también en la oración ellos debían derramar sus corazones. Ellos tenían que derramar sus corazones en la presencia de Dios. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hechos capítulo 6. Dice la palabra de Dios: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. ¡Qué fantástico! Allá el ejemplo de Esteban, el primer mártir, el cual fue matado por predicar la palabra de Dios, estuvo dispuesto a padecer y a sufrir por causa de Cristo, pero él estaba lleno de gracia y de poder, y hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Él había experimentado el poder, el derramamiento, el bautismo en el Espíritu Santo, y él podía con constancia en la presencia de Dios ser renovado en el bautismo, ser lleno del poder del Espíritu Santo.
Por eso él podía hacer grandes prodigios y señales entre el pueblo, porque el poder de Dios reposaba sobre Esteban. El poder de Dios había sido derramado sobre la vida de Esteban. Por eso eran grandes los milagros, maravillas y prodigios y señales entre el pueblo. Pablo también en la carta a los romanos decía ya en Romanos 15, 18 y 19, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Pablo daba testimonio de ello. Pablo podía decir también con autoridad que solamente por el Espíritu de Dios él podría haber llenado del Evangelio de Cristo desde Jerusalén y los alrededores hasta Ilírico, dice la palabra de Dios. Dice el versículo 18, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras. Pablo daba certeza de cuán importante era ser lleno del Espíritu Santo. Cuán importante es poder testificar, poder predicar, poder servir, siendo lleno del Espíritu Santo, experimentando en nuestras vidas el bautismo en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ese bautismo, no solamente es una manifestación sobre nuestras vidas, nada más, sino que es para toda la iglesia de Cristo y su obra. Dice la palabra de Dios en el libro de San Juan, capítulo 14, verso 16 al 18. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Fíjense, queridos hermanos, amigos, cuán importante es que como iglesia podamos ser investidos del poder de lo alto. Cuán importante es que como iglesia podamos esperar al otro consolador, que podamos esperar al Espíritu Santo de Dios. Cuán importante es que como iglesia podamos clamar a una voz por el derramamiento del Espíritu Santo, porque Él nos hace conocer a nuestro Señor, a nuestro Padre, y Él es el Espíritu de verdad, al cual el mundo no conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Mora con vosotros y estará en vosotros eran palabras del Señor hacia sus discípulos, pero también son palabras del Señor para nosotros en este tiempo. Y es algo que no debemos perder de vista ni del rumbo. Y es la necesidad que tenemos de ser investidos y ser llenos del Espíritu Santo, queridos hermanos. No podemos olvidarnos como cristianos de la importancia del Espíritu Santo, del bautismo en el Espíritu Santo, del derramamiento del Espíritu Santo de Dios. No podemos dejar de lado cuán importante es que hay hermanos y hermanas que aún no han experimentado el bautismo en el Espíritu Santo. Y es responsabilidad de la iglesia, es responsabilidad
del pueblo de Dios clamar por ese derramamiento, clamar por ese bautismo, pero también es responsabilidad nuestra clamar al Señor para que el Santo Espíritu de Dios caiga sobre corazones que le obedecen, para que el Santo Espíritu de Dios caiga sobre corazones que están dispuestos a obedecerle. Corazones que están dispuestos a estar en su voluntad, corazones que están dispuestos a ser limpios por el Santo Espíritu de Dios para someterse al 100% a la presencia y a la voluntad de Dios. No es cualquier cosa pedir que el Señor derrame de su Santo Espíritu. No es cualquier cosa pedir que el Señor more su Santo Espíritu sobre nosotros, queridos hermanos. El Espíritu de Dios habita en corazones que le obedecen. Y el Espíritu también va a habitar en una iglesia que le obedece. Va a habitar en corazones que están dispuestos a obedecerle. Y el poder de Dios se va a manifestar en las obras que se disponen a obedecerle. Por eso no debe ser para nosotros, queridos hermanos, orar por el derramamiento y el bautismo en el Espíritu Santo. Porque también en los lugares que nosotros servimos, el poder del Santo Espíritu de Dios se manifiesta. Y allí también debemos vigilar para que el poder de Dios sea manifiesto, para que la gloria de Dios sea manifiesta. Dice la palabra de Dios en San Juan 16:14, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Fíjense cuán importante es, queridos hermanos, que nosotros podamos tener en cuenta y presente que el Espíritu Santo nos revela a Dios mismo, nos cuenta sus secretos, nos revela sus propósitos, nos hace entender quién es. ¿Cuánto más nosotros, queridos hermanos, debemos tener presente que el Espíritu Santo de Dios, que es derramado sobre nuestras vidas, es santo? Y que es cierto, se levantan falsos profetas, se levantan hasta falsos espíritus, haciéndose llamar en el nombre de Jesús, hablando y diciendo así dice el Señor. Pero nosotros debemos saber que si el Espíritu Santo es derramado, debe ser derramado sobre corazones que le obedecen y también sobre una iglesia que le obedece. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 12:7. A cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. Fíjese, a cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que seamos edificados mutuamente. Hay un pedido, hay una demanda. No es cualquier cosa pedir que el Señor derrame y bautice en su Santo Espíritu. Y los primeros cristianos lo tenían bien claro. Los primeros cristianos sabían que esto iba a traer cola. Sabían que esto tenía consecuencias, pero tenía grandes causas. Si vemos la palabra de Dios, podemos buscar en nuestras Biblias, en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos no está en pantalla el pasaje, por eso los invito a que puedan buscar en la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 2,
versículo 42, que más adelante vamos a leer este pasaje, pero dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Fíjese lo que llevaba la obediencia, o mejor dicho, a lo que llevó la obediencia a los primeros cristianos. Y a lo que en este tiempo nos lleva a nosotros a la obediencia por el solo hecho de haber experimentado el derramamiento del Espíritu Santo de Dios, de haber experimentado en nuestras vidas el derramamiento, el bautismo en el Espíritu Santo de Dios. Compartían una doctrina, tenían una comunión, el partimiento del pan y en las oraciones. Miren a lo que llevó la obediencia. Que ellos, por su obediencia, pudieron experimentar el bautismo en el Espíritu Santo. Y por ese derramamiento, ellos pudieron llegar a perseverar en una doctrina, en una comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Eran uno por el mismo Espíritu. Eran uno por el Espíritu Santo de Dios. Su corazón con el corazón de Dios estaban conectados. Eran uno porque el mismo Espíritu Santo de Dios les revelaba y les enseñaba lo que tenían que hacer, hacia dónde debían ir, hacia dónde tenían que caminar, cuáles eran los pasos que tenían que dar. Y el verdadero bautismo en el Espíritu Santo, queridos hermanos, hermanas, amigos que están escuchando en esta noche, produce en nosotros el que podamos ser sensibles ante el pecado y buscar la justicia de Dios. Dice la palabra de Dios en San Juan 16:8, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y esa palabra convencerá, una palabra que proviene del griego elenco, que ahí se utiliza a partir de este término, elenco, que quiere decir descubrir, persuadir, refutar. Nos convence, y cuando nos convence algo, nos desnuda. Y cuando algo nos desnuda, quedamos al descubierto. Es eso lo que produce el Santo Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu Santo. Nos convence, pero porque nos deja al descubierto ante la presencia de Dios de lo que es nuestro pecado, de quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos, cuál es nuestro fin. Ese convencimiento nos descubre ante la presencia de Dios y nos hace reconocer que solamente hay uno justo. Nos hace reconocer que hay uno que es el único que le podemos decir que es justo y que es Cristo Jesús. ¿Ha producido esto en nosotros el Espíritu Santo de Dios? ¿Nos ha llevado a ser sensibles ante el pecado y buscar la justicia en este tiempo? Y para ti que aún no has sido bautizado en el Espíritu Santo de Dios, esto es lo que produce el Santo Espíritu de Dios. El que abandonemos la vida de pecado y que seamos sensibles ante lo que es justo y nos alejemos, nos desprendamos de una vida desordenada. San Juan 16, 13 al 14 dice la palabra de Dios: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber.
Él me glorificará. Si el Santo Espíritu de Dios glorifica a Dios mismo y nos hace conocer quién es Dios mismo, cuánto más nuestra vida entera debe glorificar a Cristo Jesús, cuánto más nuestra vida entera debe glorificar a quien nos ha dado ese don, a quien nos ha dado ese don del Espíritu Santo, el cual ha derramado sobre su Santo Espíritu en nosotros. Por eso es algo que usted y yo no podemos menospreciar. Es algo que nosotros no podemos dejar de lado, es algo que nosotros no podemos tomarlo como algo a la ligera. Es algo que usted no puede pedirle o pedirlo sin tomar con seriedad cuáles son las consecuencias del ser lleno del Espíritu Santo. Porque esto no se trata de llevar vidas paralelas, se trata de que mi espíritu se una al Espíritu de Dios. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y si el Espíritu de Dios toma toda autoridad sobre mi vida, entonces mi vida entera tiene un dueño, tiene un Señor. Tiene a un Dios todopoderoso el cual yo debo glorificar, el cual yo debo alabarle. Cuando nosotros experimentamos el bautismo en el Espíritu Santo de Dios, no queda solamente allí, sino que Dios derrama de dones espirituales de los cuales también se glorifica. Primera de Corintios 12, del 4 al 10, dice la palabra de Dios: hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. Hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Dios trabaja de maneras diferentes, pero es el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros. A cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. A uno el Espíritu le da la capacidad de dar consejos sabios. A otro el Espíritu le da un mensaje de conocimiento especial. A otro el mismo Espíritu le da gran fe. Y a alguien más ese único Espíritu le da el don de sanidad. A uno le da el poder para hacer milagros y a otro la capacidad de profetizar. A alguien más le da la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro espíritu. Todavía a otro se le da la capacidad de hablar en idiomas desconocidos, mientras que a otro se le da la capacidad de interpretar lo que se está diciendo. Fíjese, hay una manifestación de dones espirituales. No solamente queda allí en aquel momento que comenzamos a experimentar que podemos hablar en nuevas lenguas, sino que hay más de parte de Dios mediante su Santo Espíritu para nuestras vidas. Hay dones espirituales que son repartidos para el cuerpo de Cristo. Hay dones espirituales que son repartidos para la iglesia de Jesucristo. Y no son cualquier tipo de dones, son dones especiales que provienen del Espíritu Santo de Dios. Dones de sanidad, don de fe, discernimiento, interpretación, milagros. Mire todo lo que hay, todo lo que el Señor tiene mediante su Santo Espíritu. Cuando buscamos el bautismo, cuando buscamos ser llenos, cuando experimentamos ese derramamiento. Y los primeros cristianos lo experimentaron de manera instantánea. Fue algo rápido. No fue algo que esperaron otro tiempo más. No. ¿Pero por qué? Porque en ellos había un corazón dispuesto a obedecer. Había un tiempo dispuesto a obedecer, había corazones dispuestos a obedecer.
Cuánto necesitamos nosotros obedecer al Señor en este tiempo. Cuánto necesitamos nosotros obedecer en este tiempo al Señor, en lo que Él quiere, en la manera en que Él lo quiere. Cuán importante es, queridos hermanos, que nosotros podamos entender de que esto no se trata solamente de experimentar la presencia de Dios, se trata de trascender a experimentar la misma pasión de Dios, se trata a experimentar la misma pureza de parte de Dios. Cuán necesario es que nosotros podamos comprender que hay más de Dios cuando nosotros experimentamos el bautismo en el Espíritu Santo, cuando hemos experimentado ese derramamiento del Espíritu Santo en nuestras vidas. Hay un deseo constante de perseverar en la oración. Dice la palabra de Dios, Hechos capítulo 2, versos 41 y 42. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, dice la palabra de Dios. Ellos experimentaron un deseo constante y fíjense que el deseo de la oración permaneció desde el versículo 1 del capítulo 1. Ellos oraban de manera incesante, no se detenían, constantemente estaban orando y clamando, estaban en un mismo espíritu, y esto los llevó a que pudiesen entender por medio del Espíritu la palabra de Dios, llamar la palabra de Dios y estar en común unión todos por ese entendimiento, por esa palabra, de la cual también purificaba, la cual también limpiaba, pero la cual también les permitía que entendiesen por el Espíritu lo que Dios les hablaba y quién era su Padre Celestial. Eso permitió que ellos pudiesen conocer a Dios como Padre. Y es lo que produce cuando nosotros experimentamos el bautismo en el Espíritu Santo. Es lo que se produce cuando nosotros experimentamos el derramamiento del Espíritu Santo en nuestras vidas. Dice la palabra de Dios en Romanos 8:15. El Espíritu que ustedes han recibido ahora no los convierte en esclavos llenos de temor. Al contrario, el Espíritu que han recibido los hace hijos. Por el Espíritu podemos gritar, querido Padre. Dice la versión Reina Valera, podemos clamar, Abba Padre, porque lo reconocemos como nuestro Padre Celestial. Lo reconocemos como nuestro único Padre, porque a Él queremos obedecerle, a Él nos queremos someter a su voluntad y de su voluntad queremos depender. Cuánto necesitamos en este tiempo que el Señor derrame de su Santo Espíritu. Cuánto necesitamos en este tiempo que el Señor derrame de su Santo Espíritu sobre corazones obedientes, sobre una iglesia obediente, sobre una iglesia que quiere someterse y estar en su voluntad, sobre una iglesia que quiere y anhela hacer la voluntad de Dios. Cuánto necesitamos, queridos hermanos, en este tiempo que el Señor con su Santo Espíritu queme nuestros corazones, queme las obras muertas de la carne, o que pueda quemar aún las ideas, las dogmas que podemos llegar a tener sobre lo que es el Espíritu Santo, sobre lo que es el Señor Jesús. Aunque pueda quemar aquellas doctrinas humanas que hemos constituido en nuestros corazones.
Cuánto necesitamos que ese fuego purificador caiga en este tiempo, caiga sobre corazones obedientes, caiga sobre una iglesia que se dispone a obedecer. Y cuán peligroso es, queridos hermanos, y lo digo así, cuán peligroso es, queridos hermanos, que en esta noche podamos pedirle al Señor que derrame de su Santo Espíritu sobre corazones obedientes, porque si nosotros no estamos dispuestos a obedecer, así sea uno, así sean dos, podemos quedar fuera de este derramamiento, podemos quedar fuera porque había una constancia y una orden de parte del Señor, y era que se quedaran juntos, era que perseveraran, era que pudiesen permanecer unidos hasta que esta promesa se cumpliese. Y por uno que no está siendo obediente, el Señor puede detener, puede demorar su promesa. A veces puede sonar duro, queridos hermanos, pero es la realidad. Y sabe una cosa, que el Señor puede, por esos pocos obedientes, preparar otro pueblo. Por esos pocos obedientes, el Señor puede preparar otro pueblo. Un pueblo nuevo. Un pueblo nuevo. Y si nosotros no estamos dispuestos a obedecer, podemos quedar fuera si no estamos siendo obedientes. Pero a esos que obedecen, el Señor los puede preparar para un pueblo nuevo. ¡Qué peligro! ¡Qué peligro que hay en esto, queridos hermanos! Que clamemos por un derramamiento del Espíritu Santo sin ser consecuentes en por qué y el para qué verdaderamente lo pedimos. No es solamente pedirlo por pedir, porque es una promesa. Porque cada promesa tiene una demanda. Y debemos pedirle al Señor que estemos dispuestos a ser demandados en el derramamiento del Santo Espíritu. Porque el Señor tiene grandes cosas de las cuales nos quiere revelar, de las cuales nos quiere mostrar, de las cuales nos quiere enseñar. Pero si nosotros no estamos siendo obedientes, y fíjese hasta lo que a veces pasa, y lo que nos puede pasar, es que el Señor nos está dando un mensaje nuevo y nosotros no lo estamos entendiendo, pero porque no hemos sido renovados en el Espíritu Santo y porque no hemos experimentado el bautismo en el Espíritu Santo. No lo estamos entendiendo porque seguimos con la vieja escuela, porque seguimos en una pseudo obediencia donde hacemos trueque con el Señor, o creemos que hacemos el trueque con el Señor. Seguimos en una pseudo obediencia, y en la cual, en esa pseudo obediencia, no logramos un entendimiento pleno que solamente el Espíritu Santo nos puede dar. ¿Qué peligro hay en esto? Y esto no quiere decir que no podamos clamar al Señor por el derramamiento del Espíritu Santo. No, no. No es lo que estoy queriendo decir. Lo que estoy queriendo decir es que si pedimos por el derramamiento y el bautismo en el Espíritu Santo, tenemos que estar dispuestos al 100% a hacernos cargo de las consecuencias de la promesa. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a ser consecuentes? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos
a ser consecuentes con el pedido del Señor. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a ser consecuentes con la demanda del Señor? El bautismo en el Espíritu Santo, el fuego, el derramamiento, se mantienen con una vida de oración, de devoción, de testimonio. Dice la palabra de Dios en Hechos 4:31 al 33, cuando hubieron orado el lugar en que estaban congregados, tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Tenían un corazón y un alma. ¿Pero por qué? Porque el Espíritu Santo moraba en ellos. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que se poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Queridos hermanos, amigos, si nosotros anhelamos el bautismo, el derramamiento de ese fuego celestial del Santo Espíritu de Dios, lo debemos mantener con una vida de oración, una vida de devoción y una vida de testimonio, pero también una vida que se santifica. Dice la palabra de Dios en Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Y esta palabra, antes bien, sed, denota en la importancia de que si somos llenos del Espíritu Santo, lo tenemos todo. Lo es suficiente el ser llenos del Espíritu. ¿Cuánto necesitamos en nuestra vida día a día perseverar, buscar, amar la presencia de Dios? Día a día estar en la presencia de Dios, el ser llenos del Espíritu, llenos para testificar, llenos aún para perseverar en la presencia de Dios, llenos para dar testimonio, llenos para contarle a otros de lo que Dios hace, llenos para dar un mensaje de arrepentimiento, llenos para no quedar enganchados, atrapados en este mundo, llenos para perseverar hasta el final. ¿Cuánto necesitamos, queridos hermanos, ser llenos del Espíritu Santo de Dios? Y muchas veces no es lo importante en nuestra vida espiritual. Y si no es lo importante en nuestra vida espiritual, ¿sabe una cosa? Decanta por sí solo en la vida espiritual de la iglesia. Si nosotros no buscamos ser llenos del Espíritu Santo, no buscamos el derramamiento, el bautismo en el Espíritu Santo, entonces decanta en la vida espiritual de la iglesia. Tercer punto. Puntos claves en el bautismo de Jesús y en el bautismo de los discípulos, los primeros cristianos. Fíjense este paralelismo que hay
entre el momento en que Jesús es bautizado y desciende el Espíritu Santo y en el momento en que los discípulos y los primeros cristianos experimentan el derramamiento del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 3, verso 21 al 23. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Fíjense, el Espíritu Santo de Dios fue derramado luego de que hubiesen orado. Luego de haber orado, luego de estar conectado el Espíritu, el deseo del corazón, el anhelo de obediencia con el cielo mismo, fue derramado. Y dice la palabra de Dios que descendió el Espíritu Santo sobre Jesús. Hechos 1:14. Y dice, y todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Estaban orando. Los primeros cristianos también estaban orando, como estuvo Jesús también orando. Cuando estuvieron allí reunidos con Juan y otros que estaban siendo bautizados, también estaban orando. Estaban en oración, estaban orando en el Espíritu, estaban conectados en la obediencia con el cielo mismo. Dice la palabra de Dios en Lucas 3:22. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Dice luego Hechos 2, del 2 al 4. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Tanto en el bautismo de Jesús y en aquel momento en que estaba el Señor Jesús y luego de haber orado, también los discípulos y los primeros cristianos experimentaron una manifestación visible del Espíritu Santo de Dios. Jesús lo experimentó, que descendía como paloma. Los primeros cristianos experimentaron y se les repartieron como de lenguas repartidas, dice la palabra de Dios, de fuego, las cuales asentándose sobre cada uno de ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Vemos allí la manifestación del bautismo, del derramamiento del Espíritu Santo, el hablar en nuevas lenguas. Fue la señal, fue la clave, fue el paralelismo que se dio allá, que en ambos hubieron manifestaciones visibles y experimentaron el hablar en nuevas lenguas. Muchas veces, ¿sabe una cosa? Nosotros buscamos el Espíritu Santo de Dios, pero dependiendo de que otros oren para que recibamos el Espíritu Santo. No vamos ante la presencia de Dios en búsqueda del bautismo en el Espíritu Santo. No vamos a la presencia de Dios buscando ese derramamiento, ese renuevo.
Muchas veces esperamos que otros oren por nosotros para que nosotros recibamos el Espíritu Santo. Pero mientras tanto, los otros oran, nosotros estamos cómodos en nuestra manera de vivir. Nosotros estamos cómodos en nuestra desobediencia y no tomamos consideración e importancia de lo que implica el bautismo en el Espíritu Santo. Fíjese, aún el Señor Jesús, yendo a ser bautizado, experimentó cómo descendía el Espíritu Santo sobre su vida. Y cuando experimentó aquel momento donde descendía el Espíritu Santo en su vida, también pudo experimentar el inicio de su ministerio. Mateo 3:16 dice: y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y un capítulo más dice la palabra de Dios en Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Antes Jesús no había dicho estas palabras. Y era Jesús un joven ya. Y había transitado toda su vida, había caminado toda su vida, ya había llevado un tiempo prolongado aquí en la tierra, pero a partir de aquel momento Jesús comienza a hablar y comienza a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. A partir de aquel momento en donde él también experimentó y se dio como ejemplo, no solamente en el bautismo, sino también en el derramamiento del Santo Espíritu sobre su vida, él comienza su ministerio comienza a obrar, su ministerio comienza a funcionar, un ministerio que fue corto, pero que fue lleno del poder del Espíritu Santo. ¿Cuánto más nosotros necesitamos? A usted, hermano, hermana, buscar el bautismo en el Espíritu Santo para que sea el Espíritu Santo de Dios que se glorifique sobre su vida, como así también nosotros que ya hemos experimentado aquel bautismo, sostenernos en la llenura, en la búsqueda constante del Santo Espíritu de Dios para poder sostener el mensaje de salvación, el mensaje de obediencia, de arrepentimiento. Dice la palabra de Dios, Lucas 21:23, que leíamos hace un momento. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vio una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo según se creía de José, hijo de Elí. 30 años tenía Jesús. Y dice la palabra de Dios en Lucas 4:14-19. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu. Fíjese, volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor.
Jesús mismo vio la necesidad en su corazón de ser lleno, bautizado en el Espíritu Santo. Y en aquel momento Él encontró en la palabra cuál era el fin de por qué Él estaba aquí en la tierra, cuál era el fin de su ministerio. Pero lo hizo en el poder del Santo Espíritu de Dios. Lo hizo en el poder de Dios. Lo hizo con el poder de Dios. Del poder del Santo Espíritu de Dios. Vio la necesidad en su corazón Dios de derramar sobre su Hijo el poder del Espíritu Santo. Porque de eso se trataba la Trinidad. La Trinidad tenía que funcionar junta. Me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. No era cualquier ministerio por el cual el Señor Jesucristo estaba experimentando en su vida el poder del Espíritu Santo. Querido hermano, querida hermana, amigo, que tú estás escuchando en esta noche, el Espíritu Santo de Dios se derrama sobre corazones que están dispuestos a obedecer, pero también el Espíritu Santo se derrama cuando nosotros entendemos y comprendemos que de parte de Dios hay un ministerio, hay un propósito, hay un plan de parte de Dios para nuestras vidas y no lo podemos hacer con nuestras fuerzas humanas. Necesitamos hacerlo con el Santo Espíritu de Dios, con el poder que proviene de lo alto, y para ello necesitamos día y noche estar en común unión, estar y perseverar, clamar al Señor, unirnos para que derrame de su Santo Espíritu, para que hermanos y hermanas con un corazón que se disponen en obediencia experimenten el bautismo en el Espíritu Santo y que sean consecuentes con lo que Dios está pidiendo. ¿Cuánto necesitamos, queridos hermanos, experimentar el bautismo en el Espíritu Santo, el derramamiento en el Espíritu Santo? Los primeros cristianos también experimentaron su ministerio cuando fueron investidos del poder de lo alto. Cuando fueron investidos del poder de lo alto. Desde el momento del versículo 14 del capítulo 2, cuando Pedro se pone de pie y reconoce y les hace saber ante quienes se burlaban de qué hablaban y cómo hablaban, pero les hace saber que esto era lo dicho por el profeta Joel, que en los últimos días sería derramado del Santo Espíritu sobre toda carne. Sobre hijos, hijas iban a profetizar, jóvenes verían visiones, y los ancianos tendrían sueños, y sobre los siervos y siervas sería derramado también el poder de lo alto. Y serían los que profetizarían, y darían prodigios, y verían prodigios en el cielo, señales en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y luego pueden continuar de la manera en que los primeros cristianos experimentaron que su ministerio comenzaba a funcionar a partir del bautismo y el derramamiento del Espíritu Santo. Queridos hermanos, necesitamos el poder del Espíritu Santo. Usted que no ha sido bautizado en el Espíritu Santo necesita ser bautizado en el Espíritu Santo. Pero el Señor clama en este tiempo por corazones obedientes, por una iglesia obediente. ¿Estamos dispuestos a ser consumidos por el fuego? ¿Estamos dispuestos en esta noche
a volvernos a Dios y ser obedientes. Estamos dispuestos a pasar por el día de reposo y experimentar que ese fuego queme nuestro interior y que podamos celebrar el Pentecostés en nuestras vidas, recogiendo los primeros frutos para la gran cosecha y siendo parte de aquel momento sublime de la colecta de los primeros cristianos que también se van a seguir sumando. Colecta en la cual hoy el Señor también nos está llamando. Tiempo en el cual el Señor también quiere que experimentemos ese derramamiento del Santo Espíritu de Dios sobre nuestras vidas. Pero el Señor reclama obediencia. Quizás usted viene orando por el derramamiento del Espíritu Santo sobre su vida, el bautismo en el Espíritu Santo, esa manifestación sobrenatural, el poder hablar en nuevas lenguas como señal del bautismo en el Espíritu Santo. Pero déjeme decirle que si usted no está dispuesto a ser obediente, entonces el Señor no puede derramar sobre un corazón que no está dispuesto a padecer y a sufrir las consecuencias del derramamiento del Espíritu Santo, de lo que implica el bautismo en el Espíritu Santo. Y como iglesia también tenemos que en este tiempo clamar al Señor para que haya obediencia en nosotros, para que haya corazones obedientes, dispuestos a ser consumidos por ese fuego, dispuestos a pagar el precio por ese fuego, dispuestos a pagar el precio por el deseo de obedecer y por el deseo de hacer la voluntad y someternos a lo que Dios quiere hacer en este tiempo. Pentecostés es lo que en este tiempo el Señor reclama a la iglesia. Pentecostés es lo que el Señor en este tiempo está reclamándole a la iglesia. Una iglesia dispuesta a obedecer. Una iglesia que esté dispuesta a experimentar el fuego del cielo mismo. Como se denominó hace tiempos atrás un estudio de la palabra, fuego santo. Cuánto necesitamos que ese fuego santo descienda y que ese fuego nos queme y nos lleve a la presencia de Dios. Y ese fuego nos permita tener esa pasión por Cristo, por su obra, por su palabra, y que ese fuego nos purifique. Cuánto necesitamos que ese fuego descienda en esta noche. ¿Sabe una cosa? Seguramente usted piensa y cree que ese fuego va a llegar en un momento que usted esté a solas. Puede ser. Usted cree que ese fuego va a llegar en un momento en que quizás la iglesia esté toda junta. También lo puede ser. Pero ese fuego va a llegar cuando estemos en un mismo espíritu y nos dispongamos a obedecer. Y eso sí marca una diferencia. Porque ese fuego nos va a consumir. Y va a consumir hasta lo último de su vida, de mi vida. Que en esta noche, queridos hermanos, allí donde estemos, podamos orar por el derramamiento del Espíritu Santo, con un corazón dispuesto a obedecer. Dios, en el nombre de Jesús, en esta hora estamos delante de tu presencia, Señor. Y te agradecemos, Señor, por este momento que podemos experimentar tu presencia, Señor. Oh mi Dios, tú conoces los corazones de cada hermano, de cada hermana, Señor. Señor, que podamos estar dispuestos en esta noche a ser consumidos por el fuego de lo alto. Pero que también estemos dispuestos a obedecerte, Señor. Que estemos dispuestos, Señor, a experimentar ese derramamiento.
Que mis hermanos, hermanas que aún no han sido bautizados en el Espíritu Santo estén dispuestos a experimentar ese poder sobrenatural que solamente se manifiesta y se inspira del cielo mismo, Señor. Oh mi Dios, que en esta noche estemos dispuestos, Señor, a experimentar el derramamiento del Santo Espíritu, Señor. Oh Señor, y quizás muchas veces nos mal acostumbramos a que finalice el estudio y después continuamos con nuestros quehaceres, continuamos con nuestras vidas como si nada. Continuamos haciendo nuestras cosas y llevamos adelante diferentes tareas y quizás nos ponemos a preparar la cena o nos ponemos a preparar o nos disponemos para descansar. Pero no nos disponemos, Señor, a estar en tu presencia unos momentos en donde sea el fuego del cielo mismo que nos queme, queme nuestras obras, las obras de la carne, y que se manifieste tu poder de lo alto, y que nuestros corazones se dispongan a obedecer y a hacer tu voluntad, Señor. No estamos dispuestos, Señor, a ser consumidos por ese fuego, Señor. Hablamos de Pentecostés, pero a veces lo hacemos de manera distante, Señor. Hablamos de Pentecostés y hablamos como una fiesta solemne. Hablamos como una fiesta que pasó, sucedió hace mucho tiempo y que es algo que los judíos lo tienen como algo solemne para celebrar. Pero nosotros, Señor, ¿qué queda para nosotros? ¿Qué queda para nuestras vidas? ¿Qué queda para cada uno de la vida espiritual de la iglesia, Señor? Cuando debe ser una prioridad en la iglesia misma anhelar el deseo y desear, Señor, ese bautismo, Señor, de estar, Señor, y experimentar el bautismo en el Espíritu Santo, Señor. Oh Señor, quizás hay hermanos que solamente esperan que otros oren por ellos y que ellos solamente tengan que cerrar sus ojos y esperar que en algún momento tú lo hagas, Señor. Porque a veces no están dispuestos a pagar el precio, Señor. No están dispuestos a darlo todo, Señor. Oh Señor, como así también como iglesia muchas veces no estamos dispuestos, Señor, a experimentar el renuevo en el Espíritu Santo, Señor. No estamos dispuestos hacia lo nuevo que tú tienes aún en el hablar en lenguas, Señor, en el repartimiento de dones espirituales, en los ministerios, Señor. Oh mi Dios, en el fruto de tu Santo Espíritu, Señor. No estamos dispuestos a experimentar lo nuevo de ti, Señor. Lo nuevo que tú tienes para revelarnos mediante tu Santo Espíritu. Lo nuevo que tú tienes para mostrarnos mediante tu Santo Espíritu. Porque tu Santo Espíritu nos quiere hacer conocer lo nuevo de ti, Señor. Pero nosotros lo vemos como distante, Señor. Porque no queremos renunciar, porque no queremos abandonar eso, Señor. No queremos abandonar nuestra zona de confort, Señor. No queremos abandonar nuestra comodidad, Señor. Porque estamos bien así, porque estamos tranquilos, Señor. Y es eso lo que te estamos diciendo con nuestros actos día a día, Señor. No queremos más, estamos bien así. No traigas más porque ya no podemos más, porque no queremos renunciar a lo que estamos, a lo que tenemos, porque esto nos trae comodidad, Señor. Oh Señor, en el nombre de Jesús. Es eso lo que pasa en nuestros corazones en esta noche, Señor. Y no estamos dispuestos a ser consumidos por el fuego, mi Dios. Señor, en el nombre de Jesús, haz lo que tengas que hacer, pero en corazones dispuestos a obedecerte. Haz lo que tengas que hacer, pero en corazones que se someten a tu voluntad. Haz lo que tengas que hacer en corazones que se disponen a caminar contigo, Jesús. Señor, en el nombre de Jesús, que tu iglesia pueda ser una, Señor. Que perseveremos hasta el final. Y si hay hermanos, hermanas, Señor, que quizás no quieren abandonar esta zona de confort, no están dispuestos a estar en el mismo espíritu,
no están dispuestos a someterse, Señor. Que tú te encargues de ellos, Señor. Y que también nos des la autoridad, Señor, del cielo mismo, para poder exhortarles, para poder reprenderles. Y si no hay cambio de actitud, Señor, para echarles fuera. Señor, si están de más en tu pueblo, que sean echados fuera, Señor. Mi Dios, tú eres santo. Tú eres santo, Señor. En ti hay santidad, en ti prima la santidad, Señor. Y tú eres justo, Señor. Y quizás puede sonar extraño para nosotros en este tiempo, Señor. Pero tú quieres hacerlo, Señor. Tú quieres hacerlo, Señor. Señor, tú das oportunidades. Y quizás esta sea la última. En el nombre de Jesús, glorifícate. Oribe carabas arabandere. Derrama de tu Santo Espíritu, Sharabandaraba, Kayamanoma, Piribash Karabatika Shanamane. En el nombre de Jesús, aleluya, gloria a tu nombre, Ribandere. Damos la gloria al Señor, queridos hermanos, amigos, que se conectan y que escuchan y que están conectados en esta noche. Y quisiera dejar una invitación. Quizás podemos salir del vivo, pero usted allí en su casa, con su familia, con sus hijos, con su marido, o si está solo, puedan continuar orando. Y no solamente pídale al Señor que su corazón sea examinado para ser obediente, sino pídale al Señor que derrame de su Santo Espíritu. Derrame de su Santo Espíritu sobre sus hijos, sobre usted, sobre su familia. Que el Señor les bendiga ricamente y nos encontramos el próximo domingo. Recuerde que luego de las 10:30 horas se predica y se transmite la palabra de Dios mediante esta red social Facebook, ¿sí? Y también les invitamos a los más pequeños, este próximo sábado arranca lo que es la escuela bíblica para niños. A partir de las 10:30 horas vamos a tener nuestro encuentro inicial. Que Dios les bendiga y seguimos